Iván, qué honor, de verdad. El honor es mío, el honor es mío. Tenerte aquí, saber que eres un gran escritor, que eres un gran dramaturgo, que también además has hecho cine, que has hecho el crossover tan difícil y que has llevado nuestra cultura y nuestra incultura también al mundo americano con tanto éxito. Un placer que estés acá con nosotros. Muchas gracias. Y nos traes a Alfonso Rey, que es actor protagonista de Cuba.x, que es venezolano. Sí, señor. Y que también tienes una larga trayectoria y que es polifacético, ¿no? Bueno, sí, empecé con el grupo Rajatabla en Venezuela y tengo como 30 años de carrera. Imagínate tú, ¿no? Y ahora la tragedia común que estamos viviendo cubanos y venezolanos nos da el placer por lo menos de conocernos en Miami. Sí, señor. Algo es algo. Traigo aquí a Jorge Ignacio Pérez, que es periodista de Cubanet, pero lo traigo en calidad de crítico de teatro. Él siempre lo hemos escuchado hablar de política con inteligencia, con agudeza, y hoy yo... Un placer volver al ruedo. Volver al ruedo. Bien, para quienes no estén al tanto, porque yo he descubierto que en Miami ocurre algo curioso, es que no importa la historia pasada de uno, como está llegando gente nueva, tienes que contarle a todo el mundo qué has hecho. Hay que recontar, ¿no?, la historia. ¿Y qué fue el Súper? El Súper es una obra de teatro que tú escribes, que tiene tanto éxito que lo llevan al cine bien hecho. Porque a veces el cine destruye las obras de teatro, con grandes actuaciones, con la simpleza que tienen las buenas obras. Y hoy por hoy yo creo que no hay película que se haya hecho en el exilio que haya superado todavía, podrá a los más entendidos, por lo menos que yo haya visto, precisamente con esa naturalidad y esa sencillez. Vamos a ver una escena emblemática, ya me imagino que tú sabes cuál es, ¿no?, de esa película, que es el momento en que el protagonista es Hidalgo Gato, el actor, ¿no? Raimundo Hidalgo Gato, sí. Que dice, no puedo más. El Súper es, para los más jóvenes, el encargado de un edificio, ¿cómo se diría? El conserje. El conserje, el manager, ¿no?, que está encargado de limpiar las cáscaras de plátano que tira la gente, hasta de estupir, qué sé yo, el inodoro de la vecina del 33. Veamos este pedazo. Digo, César, me quedo en Cuba. En Cuba hay que cortar caña, pero es lo mío, es Cuba. Aquí no, aquí todo es paliar nieve, recoger basura, fregar platos y aguantar las humillaciones de una partida de vino que le hablan a uno en jerigonza, en chino, en ruso y en un idioma que ni uno entiende, carajo. Más cansado de toda esta gente ya. Y la única ventaja es que uno le puede mentar la madre hasta el presidente y no le pasa nada a uno. Eso sí, no le tumbes $1 porque te mandan para la silla eléctrica, ¿eh? Es un clásico, chicos. No le tumbes $1, la sinceridad con que se hizo. Y ahora te metes en otra aventura que me parece curiosa. No he visto la obra porque la estrenaste hoy y mañana tenemos otra oportunidad de verla. ¿Dónde? En el Dade County Auditorium, en el teatro Black Box Theater, que es un teatro que crean arriba del escenario del Dade County, que son como 2.000 asientos. Ahí en Flagler. En Flagler y la avenida 29, sí. Entonces crean un teatro que se llama Black Box, o sea, el cajón... La caja negra. La caja negra, con 270 asientos. Muy interesante, yo nunca había estado Cierran ahí. como parte del teatro, lo hacen más Cierran chiquito, todo más el escenario, que es como del tamaño El público de este está estudio. dentro del escenario. Sí. Ah, tú estás en el medio. Nosotros estamos Están y tenemos rodeados de público por todas dentro partes. del Una escenario. isla. Es lo que le llaman No totalmente rodeado, como hay un un teatro griego, así, semi-griego. teatro arena, ¿no? Teatro arena, correcto. Ahí tenemos el especialista que... No, acá está a nivel, no hay podio, está a nivel de... El espectador está a nivel del actor. Sí, bueno, el espectador está como en unas gradas de 3 niveles y mirando hacia abajo, ¿no? Pero es muy interesante lo que han hecho ahí. Por lo que leí, la trama es, se cayó el castrismo. Por lo menos tiene el mérito que lo tumbaste porque llevamos esos 50 años y no ha sucedido. 55. Hay una película que tú diriges donde creo que al final matan a Fidel también en un atentado en Nueva York. Sí, tratan de matarlo. No lo llegan a matar. Rosa y el ajusticiador del canalla. Está bueno, ¿no? Y ahí eres tú ya como cineasta, no como escritor. Bueno, esa también era una obra de teatro, sí. que la llevamos a la pantalla también. Rosa, lo hicimos en inglés. Rosa and the Executioner of the Fiend, se llama en inglés.
Es una trama muy interesante. que Muchas después podemos obras hablar de eso. teatro que han pasado a formar parte de clásicos del cine, ¿no? La Cena de los Tontos, la película francesa, Sí, sí. un largo etcétera. Infinidades. Entonces, se cayó Fidel Castro. O se cayó, no Fidel Castro, sino el sistema. Es lo que tengo entendido que es la trama. Y hay, ¿cuántos personajes? 3. O sea, en la obra de teatro hay 3 personajes. ¿Cuál tú haces? El comandante Eulalio. Que era un castrista que Sí. cometió crímenes. Muchos. Y entonces decide ocultarse. Arriba de la ¿Dónde? Sierra Maestra. En la propia Sierra Maestra, que en un hueco allí. ¿Con quién se oculta? Con una muchacha, su pareja. Y ya tienen ¿Que ahí... también es cómplice de los crímenes o no? No, ella no es cómplice. ¿Y el tercer personaje quién es? El tercer personaje es un muchacho que pertenece a un grupo de las Naciones Unidas que están dándole cacería a estos esbirros del régimen para llevarlos a juicio en La Habana. Y entonces, ¿transcurre todo dónde? En ese lugar donde están En escondidos. ese punto en la montaña que es el punto X donde está escondido este comandante Eulalio. Lo que plantea la obra Ajá. es basado en ciertas investigaciones que nosotros hicimos. En Cuba, en todo el archipiélago cubano, hay muchos puntos X que creó el aparato militar. O sea, centros ocultos que la gente civil nunca han sabido en 55 años que existen. Pero el aparato militar sí sabe que existen esos lugares donde hay armamento escondido, hasta aviones escondidos. Y en este caso, en punto X, donde este ex funcionario, no funcionario, él es un ex militar, comandante Eulalio, está escondido en este punto X porque, como tú dijiste hace un rato, ya cayó el régimen, enterraron al dinosaurio, sí, y estamos en el año 2020. La obra se desarrolla en el 2020. Quedan 6 años para que se pase todo esto. En 6 años. Es esperanzadora. En 6 años. Sí, Hay que promover la obra. Profética. Y entonces andan buscando a estos individuos que fueron criminales, Claro. que abusaron, mataron, torturaron, y la Comisión esta de Derechos Humanos los está cazando. ¿Ves? Y de eso se trata la obra, donde él está escondido con su amante, su compañera, su secretaria, que la tiene también semisecuestrada, porque él nunca le ha enseñado a ella cómo bajar de la loma, mientras que él sí baja cada ratico a ver sus contactos, que son las personas que están tratando de sacarlo, de evacuarlo, de rescatarlo y sacarlo de la isla para evitar que la justicia lo alcance y lo juzgue. O sea, un tribunal de la Haya, ¿no? Algo por el estilo. Algo por el estilo. Que va a existir. ¿O puede A ti existir? como crítico de esperamos teatro, que sí. Esperemos que ¿no te sí. parece peligroso este tipo de trama tan politizada? Algunos nos critican a los cubanos que estamos obsesionados con determinados temas, A mí me encanta- que el arte y la política cuando se mezclan no funcionan. A mí me encanta esta acción especulativa que ellos han planteado, porque, a ver, nuestra tragedia ya se está haciendo, se ha hecho tan larga que ya estamos cansados. Entonces, bueno, yo por lo menos trato de verlo, de enfrentar la vida con humor. Nos han secuestrado una parte de la vida, la otra la enfrento con humor, y me parece que unos artistas se adelanten especulativamente a lo que pueda pasar, se metan en el terreno de nuestra tragedia nacional a través de una representación, me parece fantástica, ¿por qué no? ¿Cómo no? Bueno, vamos a una breve pausa. Cuando regresemos te tengo una pregunta psicológica, no teatral, ¿no? Porque el colmo de lo que le puede pasar hoy en día a un venezolano con la intromisión cubana que hay en tu país es tener que representar a un cubano, aunque sea en el teatro. Ya volvemos aquí con uno de los grandes dramaturgos del teatro cubano, sin duda. Seguimos aquí con el dramaturgo, escritor, cineasta Iván Acosta, repito, como seña de identidad, el autor de la obra que dio origen a la película El Súper, exitosa en el teatro, exitosa en la pantalla, con Alfonso Rey, actor protagonista de Cuba.x, que se presentó hoy en estreno y mañana en el Day County Auditorio, y Jorge Ignacio Pérez, periodista de Cubanet y crítico de teatro. Te decía que el colmo, o sea, tener que hacer de cubano ya como un castigo para un venezolano hoy en día. En serio, ¿no? No, en realidad no. Nos parecemos mucho. Lo que sí me costó fue que al principio del proceso de ensayo yo peleaba mucho con el personaje de Eulalio.
y peleaba y peleaba y peleaba. Y decía, ¿pero por qué? Y claro, un día me di cuenta, yo soy absolutamente antichavista, y un día me di cuenta, claro, es que este personaje me recuerda, es la imagen de Chávez o de este tipo de gente. Y estaba peleando, entonces claro, en ese momento lo agarré y lo invertí y dije, bueno, si hay que hacerlo, ¿no? Pero cuesta. ¿Te ves en ese espejo? ¿Ves el drama venezolano en el espejo de...? Pero aumentado. Sí. Claro. Aumentado porque en lo que va del régimen desastroso ese van 200 y pico mil de asesinatos. Y está instaurado, es legal. Sí, pero lo que está pasando ahora en Venezuela es una cosa terrible, sobre todo por el momento en el que está ocurriendo. Iván, hay una parte del súper. Déjame volver de nuevo a la película, ¿no? Yo me imagino que la gente que tiene grandes éxitos, lo he visto con los cantantes, que tienen una canción que es la exitosa, les aburre cantarla. Todo el mundo se la pide, ¿no? Y el súper a lo mejor es un fantasma que te persigue a lo largo. Bueno, pero la tienes incluida en el repertorio, ¿eh? Siempre. Pero no te puedes salvar de eso, y más nosotros que es la primera vez que hablamos, ¿no? Donde hay un diálogo entre un puertorriqueño, con un puertorriqueño, y este tema de ustedes los cubanos nada más hablan de Cuba, me tienen cansado, etcétera, etcétera, ¿no? Abordar ese dilema en un texto es interesante. Vamos a verlo. Yo no tengo que hablar de Yaúco ni de Caco como tú lo dices. Además, yo tampoco te estaba hablando a ti de mis cosas, de Lares y los problemas de nosotros. Yo nunca te he hablado a ti de Lares, ni de la masacre de Ponce, ni de Albizu Campo. No me acabo. Eso a nadie le interesa. A nadie le interesa, papá. Ahora mismo Carter tiene un lío aquí con el asunto este de Vieques. A nadie le interesa. Cuando se treparon el Estatua de la Libertad, que pusieron la bandera puertorriqueña, coño, Pancho, eso lo vio todo el mundo. ¿Cómo que a nadie le interesa? ¿Tú sabes lo que pasa? ¿Tú sabes a quién no le interesa nada? Sí. La invasión esa tuya, porque esa invasión tuya le interesa nada más que a los cubanos. No, Bobby, tú estás equivocado. El problema de Cuba es un problema del mundo. Eso no es un problema que solamente le interesa a los cubanos, ¿vale? ¿Y qué pasa? ¿El problema de Puerto Rico qué? ¿Es un problema de la luna? No, tú estás equivocado. El problema de los cubanos, fíjate que los cubanos estaban metidos en Angola, en Somalia, en el casi al carajo, mi hermano, ¿sabes? Eso es un problema que tiene al mundo loco. Sí, sí. ¿Sí, sí qué? ¿Sí? Ay, tú no sabes de lo que estamos hablando, tú. Mira, ustedes están metidos en Angola. Sí, Ustedes están metidos en todos lados. sí. Y eso también yo lo sé perfectamente bien. Perfectamente bien. Están metidos, tú sabes, están también metidos en Puerto Rico. Hay como 25.000 de ustedes. Y se creen también que son dueños de la isla, ¿me entiendes? Mira, Bobby, te voy a decir una cosa. A mí no me interesa vivir en Puerto Rico, ni en Nueva York, ni en Miami. A mí me interesa Cuba. Y a mí me interesa Puerto Rico. Qué dilema. Planteado en una película. Y tú que llegaste muy jovencito, porque hay que decir que tú estuviste en el ejército, estuviste 6 años como paracaidista, ¿no? Sí, Ahí. Con muchos puertorriqueños a tu lado. con muchos puertorriqueños, mexicanos. O sea que esta discusión tú tienes que haberla escuchado 100 veces, Claro, ¿no? claro. Sobre todo en Nueva York, ¿no? En el caso de los puertorriqueños y los cubanos en Nueva York, al principio había las pullitas y las críticas y eso, pero los que verdaderamente le dieron la bienvenida y el apoyo y nos abrieron la puerta en Nueva York fueron los puertorriqueños. O sea, eso... Sin fue- embargo, fíjate, tú tocas otro tema ahí tremendo. 25.000 cubanos en una isla pequeña como Puerto Rico, mucha gente con pudiente se fue a Puerto Rico, restableció negocios, tuvo éxitos, etcétera. Los cubanos tuvieron el mal gusto de dedicarse a hacer chistes sobre los puertorriqueños. Tengo entendido que hubo hasta manifestaciones públicas para decir, váyanse de nuestra isla, no pudieron sacarlos porque, bueno, las leyes de Estados Unidos lo impidieron, etcétera. Ese es un dilema del exilio cubano poco tratado. Yo no lo he visto en ningún otro lado, salvo en el texto tuyo. Para las nuevas generaciones... No, bastante poco conocido. Por cierto, mis padrinos se emigraron a Puerto Rico, nunca más supe de ellos en los años 60, ¿no? O sea, que forman parte de esto, de alguna manera están ahí en esa película, ¿no? A mí lo que más me gusta del súper es la naturalidad con que están tratados los personajes,
lo realista, ¿no?, que es, lo costumbrista que es, y cómo refleja con naturalidad la vida dura del exilio, que en realidad no es color de rosa, no es tan fácil triunfar. Enfocado en este personaje, ¿no?, del encargado del edificio, yo creo que es una película que bien se podía haber aprovechado el gobierno cubano de esa lectura, ¿no?, de los trabajos que pasa el exiliado, y nunca lo hizo. Porque era muy sincera, no Pues, podía en el sí, fondo, porque no, y porque tenía que el mutilarla para... Y es muy por rabioso, supuesto. es muy rabioso ese gobierno con la gente que se fue, nunca los perdonó, y es muy retorcido, ¿no? A mí lo que me maravilla es ¿cuántos años de la película? Ya tiene la película 33, 34 años. La obra tiene 35 Sí. años. Y tú la ves hoy y tiene una actualidad. Bueno, sí, yo me veo reflejado, yo fui exiliado en España y la pasé muy dura. Canutas, como dicen ellos en España, muy duro. Yo me veo reflejado en esa película. Yo fui portero de un edificio, como le dicen en España, temporalmente. Hice varios trabajos, pero en unas vacaciones cubrí... O sea que estamos todos ahí. Y no sé si sabes que la película se puso en Cuba recientemente, en la casa de Antonio Rodiles, un disidente cubano muy conocido. Y por supuesto... Y- La película se ha puesto en Cuba primero clandestinamente en muchas partes. Esa y otra que yo hice que se llama Amigos, sobre un Marielito que llega. Pero muy interesante, en la Universidad de La Habana, hace 2 años, se leyó la obra de teatro con 300 estudiantes y se grabó en video y creo que está en YouTube. Pero ahí no termina la historia. Publicaron la obra en Cuba. Y la persona que me llamó para pedirme permiso en Nueva York, me dijo, no, Iván, nosotros queremos publicar la obra, lo cual a mí me causó, ¿no?, una cosa muy extraña. Y yo le dije, bueno, siempre y cuando no me le cambien ni un acento, ni un punto, ni una coma, está bien, magnífico, si esa es la idea, de que le llegue al pueblo de Cuba. Me dijo, no te le vamos a cambiar ni una coma, ni un acento, ni un punto. Me olvidé del asunto. Como a los 6, 7, 8 meses después, una profesora amiga mía de Tulane University de New Orleans viene de Cuba y me trae un libro con la obra publicada. Me dice, mira, tu obra salió publicada en Cuba. Y lo primero que yo fui a buscar fue la dedicación de la obra. Y ahí estaba. Dice, yo dedico esta obra de teatro a los 9 millones de presos en Cuba. Y así lo publicaron. Y eso me llamó mucho, pero mucho la atención. La obra está en Cuba, tiraron según ellos 5.000 volúmenes y entre los intelectuales, los estudiantes, los teatristas... Claro. El teatro, bueno, es un fenómeno elitista, lo sabemos, ¿no? Sí, en el claro. sentido numérico de la palabra. Le han permitido cosas al teatro que no sí, le han permitido... que por unas el- licencias que no le han permitido otros medios, ¿no? No. Yo de hecho cubrí Pero muchas eso cosas. pasó ahora, 35 Sí. años después. Sí, Bueno, claro, porque ahora sí. hay un intento de Exactamente. no ha pasado nada y de recuperar a esos intelectuales que el mismo gobierno echó. Claro, claro. Jugando un poco al crítico, asumiendo un poco tu papel, como no lo soy de verdad, me atrevo a decir barbaridades. Tu texto del Super y Boarding Home de Rosales, la novela, son los dos grandes textos del exilio hasta ahora, de los que yo he leído, te digo, me falta probablemente mucho por leer, o el famoso poemario de Andrés Reinaldo que ganó Letras de Oro, que también describe el alma de un exiliado, ¿no? Creo que se llama La canción de las esferas, si no recuerdo mal. La obra, volvemos a... Estas son obras del exilio, pero lo que tú estás haciendo un poco como el teatro del postcastrismo. Te estás adelantando, ¿no? Es arriesgado. Profético. Sí. Bueno, lo que él decía sobre el realismo en el lenguaje y en el desarrollo de los personajes. Yo tengo 15 obras de teatro y todas se hirvanan porque tienen ese estilo. Es la forma que yo escribo. Y cuando ustedes lo vean mañana en la obra de teatro se van a dar cuenta, ¿no? Aunque estamos hablando en el 2020, ellos se interrelacionan, que te parece que tú estás ahí, en ese punto X con ellos, en la forma en que ellos hablan. Punto cero, que es donde No, eso te iba a vive decir, Fidel, es que el punto X. hay ¿no? varias alegorías. Punto cero, el personaje femenino, a mí me recuerda a Celia Sánchez, yo no sé si fue casual o no, que era la
Se le la asocia secretaria la edecán Fidel, de Fidel claro. Castro, Secretaria la de amante. amante. Sí. dicen. No, en este caso, no, lo que él representa la tiranía, ella representa al pueblo cubano y el joven que viene buscándolo, que al final lo captura, representa la justicia, la nueva generación, buscando el arreglo de Vamos a de una cuentas. pausa. Cuando regresemos, si nos da tiempo, te tengo una pregunta Stanislavski, que estoy como Esa se maduro la ahora hace. que me enredo. Esa se la hace. Oye, con la palabra. no lo invoque, que va a empezar a decir barbaridades. Vamos, volvemos enseguida.